Con el argumento de la pandemia, la crisis económica que ha desatado a nivel mundial, pero además la mala administración del gobierno de transición a la cabeza de Yanine Áñez, hoy el presidente Luis Arce Catacora habló en sesión extraordinaria ante Naciones Unidas y el punto más fuerte fue pedir la condonación de la deuda externa de nuestro país, que asciende a al menos 14.000 millones de dólares. Vamos a continuación a revisar la siguiente producción que tiene que ver con el escenario actual. ¿Cómo está realmente la economía en nuestro país? Vamos a verlo. La economía boliviana ha experimentado en este último año uno de sus peores momentos. A esto sumado la crisis por la pandemia mundial del coronavirus hacen que realmente el panorama sea muy, pero muy oscuro. El pilar de las exportaciones es el primer índice que muestra números preocupantes. Entre enero y julio del 2020, las exportaciones nacionales totalizaron 3.713 millones de dólares, un 26% menos del registrado en el mismo periodo del año 2019. La venta de hidrocarburos, otro ítem de exportación, descendió un 18% y un sector bandera e histórico del país, como lo son los minerales, cayeron un pavoroso 38%. En el tema de los créditos, los depósitos, es decir, las captaciones de los ahorristas, el sistema financiero al 31 de marzo del 2020 alcanzó 183.464 millones de bolivianos y la cartera crediticia llegó a esa misma fecha a 183.250 millones de bolivianos. En contrapartida, la mora en el sector a esa fecha alcanzaba el 2.3%, la más alta en 10 años, que suma un total de 4.215 millones de bolivianos. Es decir, la cantidad de deudores en el sistema financiero ha aumentado y va en ascenso. Mientras que los créditos que como el Estado, el país adeuda a diferentes organismos internacionales, más conocido como deuda externa, llega a los 11.321 millones de dólares. El 80% de los trabajadores son informales y no pagan impuestos. Esto puede incrementarse, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo ha escalado de 4.2% en el 2019 a 7.4% a mediados del 2020. Todos estos factores, según las proyecciones de los especialistas, pueden llevar a una caída del 5.9% en el Producto Interno Bruto, muy cercana a la tasa de crecimiento de menos 4% que sucedió en la década de los 80s y, para ser específicos, en 1983. Es decir, los días parecen oscurecerse un poco más para la economía nacional. ¿Pero qué dicen los políticos sobre el pedido de condonación de la deuda externa del país? Desde el Movimiento al Socialismo aplauden esta solicitud. Mientras tanto, el ex candidato a la vicepresidencia, Gustavo Pedraza, dice que este dinero tendría que ir a la reactivación económica. Esperamos que la deuda no solo bilateral, sino multilateral, sea condonada en favor de Bolivia como una forma de compensar por parte de los de los países extranjeros del primer mundo en favor de países como el nuestro, que ha sido afectado, golpeado fuertemente por la crisis sanitaria del coronavirus, pero además desafortunadamente nuestro aparato productivo ha sido paralizado completamente un poco en estos 12 meses pasados por la incapacidad del gobierno de Yanine Áñez. El senador del Movimiento al Socialismo por el departamento de Santa Cruz, William Torres, destacó el pedido que ha realizado el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, para que se le condone la deuda externa a nuestro país. Estos dineros, por supuesto, deben ser destinados de la manera más racional posible para empezar a producir, para reactivar nuestra economía, y a partir de ahí también se generarán fuentes de trabajo y entonces nuestro aparato productivo se fortalecerá y Bolivia empezará a tomar el cauce nuevamente del éxito que tuvo en estos pasados 14 años. A su turno, Gustavo Pedraza indicó de que todos esos dineros que estaban destinados a pagar la deuda externa, si una vez se condona, deben ser invertidos sobre todo en el tema de salud. Arce Catacora en cerca de más de 10 años duplicó la cantidad de funcionarios públicos, ¿no? De 215.000 creo que se pasaron a un poco más de 500.000. Por lo tanto, hay que disminuir los gastos corrientes en propaganda, estos gastos superfluos, estos gastos de helicópteros, de aviones. Tiene que ahorrarse dinero internamente y el presidente sabe desde dónde pueden ahorrarse estos recursos para que vayan a ser invertidos en salud, sobre todo para contener la pandemia
y en educación, ¿no? Eso es vital.